7:04 de la mañana, ya está con nosotros nuestro primer invitado, Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Salud, Tecnología e Innovación y de la Comisión Especial para la Liberación de Patentes y Tratamientos contra la COVID-19 de la Asamblea Nacional. Bueno, Ricardo, buenos días. Tiempo que no venías por acá. Estamos trabajando, pero ahí estamos. Desde antes del COVID, me imagino que no venías. La pandemia. Y ya van más de 2 años, ¿eh? Qué increíble. Sí. No, ya tuvimos que parte de nuestra cotidianidad, la nueva normalidad le llaman. Así es. Mira, por cierto, yo quisiera para comenzar una reflexión sobre el tema. Hace unos 2 meses y pico, las cifras oficiales llegaron a arrojar un solo contagio en un día. Eso no trascendió. A mí me llamó la atención porque yo llevo el conteo incluso de los días desde que esto comenzó. Desde que comenzó la cuarentena. El COVID no se ha ido. Evidentemente la gente está en la calle, hay que mantener las medidas posibles de prevención. Y uno todavía, yo tengo gente amiga que tiene COVID en este momento. Ayer se registraron 2 fallecidos, según cifras oficiales. ¿Cuál es el mensaje en este momento, bueno, cuando todos deseamos estar más cerca de la luz al final del túnel? Sí, bueno, en principio, gracias a ti, Eduardo, por la invitación, a todo el equipo de Unión Radio. Yo creo que la reflexión respecto del COVID en estas circunstancias, digamos, ya llevamos 2 años prácticamente en pandemia, es fundamentalmente el de la conciencia y la responsabilidad. Creo que haber mantenido y seguir manteniendo, por ejemplo, el uso del tapaboca es un elemento fundamental y así lo demuestran todas las investigaciones, digamos, precisamente para cubrir o generar un mayor nivel de cobertura, digamos, respecto de los niveles de contagio. Claramente Venezuela, digamos, presentó desde el primer inicio de la pandemia, precisamente por las medidas que tomó el Ejecutivo Nacional, que para muchos tal vez les ha sorprendido, muchos no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, la gran mayoría de los venezolanos acompañó ese tipo de medidas, que fueron precisamente las medidas de distanciamiento social, el 7+7, y por supuesto el uso del tapaboca. Y ese tipo de medidas, sumado a la conciencia de nuestro pueblo, generó condiciones como, por ejemplo, ya a comienzos del año teníamos las cifras más bajas, ¿no? Y prácticamente ya teníamos esperanzado de ver, como tú lo decías, la luz al final del túnel, ¿no? Sin embargo, bueno, hemos visto que en las últimas semanas ha habido un repunte significativo de los casos de la COVID-19, lo que significa que debemos redoblar los esfuerzos, la conciencia, la responsabilidad, usar el tapaboca, distanciamiento social, actuar con responsabilidad, seguir avanzando y consolidando todo el plan de vacunación. Claramente la vacunación, tanto la primera, segunda dosis como la dosis de refuerzo, han ayudado de manera significativa precisamente a mitigar, digamos, las secuelas o las consecuencias del COVID, ¿no? Pero bueno, claramente ya tú lo decías, en los últimos días hemos tenido incluso un número de venezolanos que han fallecido. Cada venezolano que pierde la vida por causa de la pandemia, no debemos solamente verlo desde el punto de vista estadístico, No. sino también como verlo como lo que representa un sueño, una esperanza, una persona, una vida que se nos va. De tal manera que creo que es importante seguir avanzando en el fortalecimiento, como ha hecho el Ejecutivo Nacional, la Comisión Presidencial del COVID, que lleva la vicepresidenta ejecutiva, todo el equipo del Ministerio de Salud y también el sector público y privado, que han actuado de manera articulada precisamente para el fortalecimiento de los planes de vacunación. El presidente de la República ha insistido en eso, nosotros seguimos insistiendo en eso, de que las personas que no se han vacunado lo hagan. Ya prácticamente hemos llegado a un nivel de cobertura casi total de la población venezolana, pero incluso avanzando en la segunda dosis, incluso una tercera dosis y dosis de refuerzo. Mira, hablando de todo lo que tiene que ver con la inmunización, hoy leo de Contrapunto, del portal Contrapunto, esta nota: Venezuela no puede presentar nuevos pedidos al fondo rotatorio de la OPS, subrayó este miércoles Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS. Él dice que Venezuela está por arriba de su línea de crédito y estamos hablando de programas esenciales, regulares de vacunación. ¿Qué información tienes al respecto? Sí, bueno, todo nuestro pueblo está en cuenta de eso, el suplicio prácticamente que tuvimos que atravesar los venezolanos precisamente para acceder a los planes de vacunación y acceso de vacunas preferenciales que tenía el sistema OMS y el sistema OPS. Y entre otras cosas porque difícilmente, y esto decirlo tristemente, no podemos sacar de la ecuación el tema sanciones, bloqueo y embargo contra nuestra economía en tiempos de COVID y en tiempos de pandemia. Cuando fuimos los venezolanos a acceder al tema del fondo rotatorio, acceder a las vacunas, como cualquier país del mundo, de las vacunas que estaban disponibles en el sistema OPS o OMS, vimos cómo se limitaba el tema de la cancelación de las vacunas, del pago que hacía Venezuela. Se le ponían trabas y limitantes, incluso del tema de bancos que pudiesen
facilitar esa transferencia bancaria porque nuestro país está bloqueado, eso es una realidad, eso lo vivimos los venezolanos. Solamente que precisamente el éxito, si se quiere, en todo caso, de la superación, de atención y contención de la pandemia, prácticamente pareciera como que pasó por debajo de la mesa. No, los venezolanos pasamos dificultades, pasamos las de Caín precisamente para acceder porque el bloqueo y las sanciones limitan precisamente que Venezuela pueda cancelar a tiempo y como corresponde, aún teniendo los recursos, haciendo tripas corazón, precisamente para tener un churupito que nos permita comprar el tipo, toda la gama de vacunas que se necesitan, se nos ponían trabas y dificultades. Hoy estamos en una situación similar. El tema de sanciones, precisamente para las cuentas de la República, sigue siendo un limitante precisamente para estar al día de los pagos que tiene la República, aún a pesar de que tengamos los fondos en disposición. Y es un elemento que claramente, bueno, es parte de los esfuerzos que viene haciendo nuestra Cancillería, nuestra diplomacia de paz, es parte de los esfuerzos de diálogo que están sobre la mesa, precisamente porque las sanciones y el bloqueo no afectan al presidente de la República. Yo creo que eso ya se ha dicho demasiado, afecta a todo nuestro pueblo. Y repito, en tiempos de pandemia, cuando se debieron haber colocado sobre la mesa lo mejor de la humanidad, lo mejor de los venezolanos, triste y llanamente, nunca a este país, a Venezuela se le flexibilizó el tema de las sanciones y el bloqueo precisamente para acceder a medicamentos esenciales, para acceder a vacunas, para acceder incluso a insumos y equipos médicos, como efectivamente lo vimos los venezolanos durante todo el tiempo de la pandemia. Ricardo, tengo que hacer una pausa desde ya. Te llevo a próximos puntos que me gustaría abordar contigo. El país está necesitado de diálogo, de negociación y de confianza. Y esa confianza pasa porque el venezolano se interese en la política, en lo que dicen los políticos, en lo que está por venir, como las elecciones del 2024, del 2025. Tú fuiste conocido como un joven estudiante o parte de un grupo de jóvenes estudiantes que se alzó contra las cosas que estaban pasando en los tiempos de la presidencia de Hugo Chávez. Y ahora eres un diputado del chavismo. Quisiera que habláramos de eso al regreso. ¿Cómo ves tú la Venezuela de hoy, la de mañana? ¿Y hasta qué punto ves que la gestión de Nicolás Maduro pueda sustentar confianza, pueda fortalecer confianza de cara al futuro de manera incluyente, constructiva? Bueno, para que la gente venga, para que el que está aquí se atreva, dé un paso adelante, porque Venezuela está demostrando que tiene mucha garra. El venezolano quiere ir hacia adelante. Así que al regreso, amigos, tocaremos estos temas con Ricardo Sánchez, diputado a la Asamblea Nacional. 7:15 minutos de la mañana, listos para continuar conversando con Ricardo Sánchez, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Salud, Tecnología e Innovación. Bueno, Ricardo, yo te preguntaba por este presente y el futuro, un país que definitivamente quiere ir hacia adelante, que necesita creer, entender un mensaje. Porque así como los propios opositores reconocen que están en este momento extraviados, Carlos Ocarí, sentado en esta misma silla donde estás tú ahora, decía, no, sentado no, fue vía Zoom. Me decía el lunes, la oposición está en su peor momento. Bueno, hizo un análisis. Pero igualmente el gobierno tiene que preguntarse hasta qué punto encarna la esperanza, la alternativa para un país que quiere estar confiado. Un país que diga, mira, efectivamente no estamos bien, esto no se ha arreglado, pero, oye, hay unas señales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, en principio, Eduardo, que el diálogo se mejora con más diálogo. Creo que en los últimos años, hasta el más mezquino de los venezolanos no puede dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro por profundizar el diálogo como un mecanismo precisamente para dirimir nuestras diferencias, hacerlo práctica cotidiana de la política. No solamente un hecho extraordinario, que nos sentemos a conversar sobre los temas de la política y más importante que los temas de la política, los temas de la gente. Creo que el presidente Nicolás Maduro ha colocado sobre la mesa, por ejemplo, la lucha contra la pandemia del COVID-19, demostrada con éxito, con resultados concretos, tangibles, en favor de la ciudadanía. Haber generado las condiciones precisamente para que los venezolanos dirimieran nuestras diferencias en las elecciones parlamentarias del año 2020. Que a pesar de esas voces agoreras que se escuchaban desde Madrid, Bogotá o Miami, por ejemplo, hayamos logrado los venezolanos en relegitimar, por ejemplo, los gobernadores y los alcaldes, como episodio importante, digamos, de que vayamos a un proceso electoral y que, bueno, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Un elemento interesante que habla de lo que la fuerza que significa Nicolás Maduro precisamente para el reencuentro de los venezolanos.
el tema de lo que significó la atención o contención, por ejemplo, o los preparativos de alerta temprana que se hicieron frente al tema del ciclón tropical 2 que amenazó hasta hace pocas horas las costas venezolanas. Haber visto al presidente de la República gerenciando una reunión de trabajo con los 23 gobernadores, con los 335 alcaldes, con muchos de ellos los que podemos tener diferencia. Tuvimos diferencias en el pasado, tenemos diferencias en el presente y seguramente tendremos diferencias en el futuro, pero habla, digamos, de la posibilidad de tener, por ejemplo, en el presidente Nicolás Maduro un punto de reencuentro. En contraste, ¿qué tenemos? Bueno, lo mismo que nosotros decíamos hace ya 10 años. Hace 10 años nosotros nos enmarcábamos en un proyecto político que en ese momento no tenía, Eduardo, ni nada bueno ni nada nuevo que decirle a los venezolanos. Cuando nosotros advertíamos lo que ya hoy es un deporte nacional, hacer críticas a una oposición que, repito, no tiene nada ni bueno ni nuevo que decirle a los venezolanos, seguramente para muchos generó estridencia de carácter mediático, altisonancia, para muchos tal vez generó un elemento de incomprensiones. Hoy la historia nos dio la razón. Un liderazgo político que precisamente es el mismo. Hoy las mismas voces, los mismos rostros, no solamente de hace 10 años, digamos, de fracasos políticos, de fracasos, digamos, electorales. Hoy, ¿cuál es la respuesta que tienen los sectores opositores? Haber llevado la oposición venezolana a esa dinámica compleja del fracasado interinato, de la tesis terrible de la invasión, de la crispación política, del enfrentamiento. Episodios tristes y terribles como el año 2014 y 2017. Venezolanos que perdieron la vida precisamente por una violencia exacerbada a los sectores más radicales de la oposición. Jóvenes que perdieron la vida que hoy ni siquiera ese liderazgo opositor los recuerda. Hoy no vemos, por ejemplo, en algunos de esos que llamaban a esas protestas de carácter violento, recordando a esos muchachos que perdieron la vida. Ni se acuerdan ni cómo se llaman, ni quiénes eran sus familiares, ni los visitan, ni siquiera llevar una flor a las lápidas de las personas que perdieron la vida precisamente por ese llamado a la crispación y a la violencia. Por el contrario, hoy tenemos al presidente Nicolás Maduro precisamente llamando a la paz, al diálogo y al reencuentro de los venezolanos. Claramente, aún falta mucho por hacer. Creo que el camino de cara al año 2024 o el año 2025, por hablar de posiciones electorales, nosotros lo ponemos más claro. De cara al año 2030, los retos y desafíos que tenemos como sociedad. Ahora, que no fíjate, son solamente el presidente retos, Nicolás Maduro, son retos de todos y cada uno de los venezolanos. sobre esos retos históricos de largo plazo, ¿dónde va quedando el socialismo? Porque aquí hay gente que dice que hay expresiones de un intenso capitalismo aupado por el propio gobierno. ¿Cómo definirías tú este momento como modelo político desde los cambios que ha podido estar atravesando? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el socialismo claramente es una oportunidad precisamente desde el prisma de la política, si lo queremos ver de esa forma, estrictamente, creo que es una oportunidad precisamente para colocar en el centro de la ecuación política a la gente. En el centro de la ecuación Pero seguimos política, teniendo el mismo socialismo pregonado y procurado del chavismo desde el principio. Mira, claramente no me corresponde a Ricardo Sánchez, no sería elegante de Ricardo Sánchez precisamente dar esa valoración. Te puedo decir, digamos... Pero tú eres un militante y esa sería tu posición. Claro, pero no es elegante, digamos, hacer ese tipo de contraste. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Hoy creo claramente que la oferta política, la oferta de gobierno y oferta de modelo económico corresponde a un nuevo modelo, un nuevo momento histórico. Hoy los retos y desafíos que tiene el país no son los mismos que tal vez tenía el país en el año 2002, 2004, 2005, 2007, 2012. Hoy vemos, cuando hablamos, digamos, en la política económica, vemos que el modelo rentista petrolero se agotó, digamos, como mecanismo precisamente para responder a la solución y a la política pública. Pero un modelo rentista que se agotó no solamente por un tema de mercado, sino las condiciones a las que fue llevada nuestra industria petrolera, reconocida por el propio Nicolás Maduro, por el chavismo. Claro, es que y hay 20 años, a más de 20 años de chavismo. Yo siempre digo esto, Ricardo, hoy se acusa a Rafael Ramírez. Rafael Ramírez fue quizás el hombre más continuo, más cercano y más poderoso de Hugo Rafael Chávez Frías. Claro, pero el hecho de que te hagan un voto de confianza no significa que haya traicionado precisamente esa confianza. Y creo que uno de los grandes retos y desafíos, por ejemplo, cuando hablas, por ejemplo, de personas como Rafael Ramírez o personajes como Rafael Ramírez, es precisamente que ponen en evidencia la lucha contra la corrupción. 49 gerentes de PDVSA que en su momento se le dieron la confianza. Pero después de tanto tiempo, con tanto poder, no actuar oportunamente para que la industria petrolera llegue a donde llegó, si es que él tiene solamente la culpa. Pero es que no solamente estamos hablando de lo que hizo Rafael Ramírez, es que cuando tú hablas de la situación de la industria petrolera, que por cierto, hoy, a pesar de la dinámica de agresiones que tiene nuestra industria petrolera, que nadie la puede negar, digamos, de bloqueos, sanciones y embargo contra nuestra industria petrolera. Pero ese es otro tema. No, pero es que no puedes excluirlo, Eduardo. Tú no puedes. No lo estoy excluyendo, pero yo me estoy refiriendo a la responsabilidad que tiene el chavismo frente al país en tantos años
para haber permitido que la industria petrolera llegara a este momento. Y eso lo reconocen los propios chavistas. No, pero es que primero que no es verdad, Eduardo. Y me perdonas que te lo diga. ¿No es verdad qué? No, primero, estás calificando, estás señalando, digamos, que la situación de la industria petrolera solamente se corresponde con un tema de gerencia. Y no es verdad. Hoy la situación de nuestra industria petrolera, y te lo dicen todos los referentes. Yo no he dicho que se corresponde solo a un asunto de gerencia. Ok, pero solamente me está señalando uno. Yo quiero que veamos el panorama completo. Yo te estoy haciendo esa pregunta. Yo te estoy haciendo esa pregunta. ¿Qué te pudiese decir, por ejemplo? Y tú haces el análisis completo. No, por ejemplo, con el tema. Pero hay una responsabilidad. Sí, no, está bien. Pero es que nadie está negando. Lo dicen los chavistas. Está bien. Eso no lo digo yo. Está bien, pero déjame hablar, porque si me llamaste, pues digamos para responderte. Permíteme, por favor. Fíjate, cuando hablamos del tema de lo que significa la situación de PDVSA, que si tú me preguntas cómo está PDVSA hoy, yo te diría una situación óptima, en función de las dificultades que atraviesa nuestra industria petrolera producto del bloqueo y las sanciones del embargo. Alguien nos decía, por ejemplo, que el tema de PDVSA es un tema de mantenimiento preventivo, pero es que el mantenimiento de PDVSA no se hace con la manzana ni con jabonace, se hace con aditivos y catalizadores especializados que no fabricamos en Venezuela y que en su momento eran importados porque eran refinerías que fueron fabricadas con componentes norteamericanos. Y precisamente por el bloqueo hicieron precisamente para que el año 2014, 15, 16, 17 afectara a nuestra industria petrolera. Negar eso, oye, es un tema solamente de ver algún ápice o algún vértice solamente de la ecuación, y creo que hay que ver el panorama completo. Ahora, sobre el tema de la probidad, la honestidad de personas que en algún momento se dieron la confianza, esa lucha contra la corrupción entre la industria petrolera y en otros espacios, si alguien ha demostrado luchar contra la corrupción ha sido precisamente Nicolás Maduro. Te repito, 49 gerentes de PDVSA en distintos tiempos fueron detenidos y fueron judicializados como corresponde ante nuestros órganos de justicia. Ahora, yo te puedo decir dónde está Luis Justi, por ejemplo. ¿Dónde están las personas que, por ejemplo, en la Cuarta República estuvieron al frente de PDVSA, que estuvieron vinculados a hechos dolosos y nunca pasó absolutamente nada? Porque aquí en la Cuarta República agarramos y lo metíamos debajo de la alfombra. Entonces, esos elementos es importante contrastarlos. Ahora, el reto no es la situación que tiene PDVSA, que repito, si me preguntas cómo está, es una situación óptima. Hoy estamos produciendo combustible, a pesar que algunos, en algún momento, Eduardo, y a ti te consta como periodista porque cubría la noticia, aquí se regocijaba y se frotaban las manos cuando se traía gasolina, que nuestro pueblo duraba 3, 4 días en una estación de servicio, y aquí el liderazgo político opositor no le dolía, es más, se frotaban las manos. Y eso lo hacíamos precisamente por atender una contingencia. Hoy en Venezuela, a pesar de las diferencias que pueden tener contra el gobierno, no pueden dejar de reconocer que el más opositor de los venezolanos puede ir a una estación de servicio a echar combustible, a pesar de las dificultades que todavía seguimos teniendo. Hoy, por ejemplo, cuando el presidente Macron revela sobre la mesa, pues no está diciendo Ricardo Sánchez, es Macron, el presidente de Francia, diciendo la necesidad que Venezuela vuelva al mercado petrolero occidental. ¿Qué te está diciendo eso? Que el problema nunca fue de derechos humanos, el problema nunca fue de falta de democracia, el problema fue un tema de la geopolítica, de querer doblegarle a un presidente o a un gobierno, querer doblegar al pueblo venezolano. Y hoy la verdad, Eduardo, la verdad sea dicha, la verdad con testigos, nuestro pueblo salió adelante, nuestro pueblo puede recuperar su sonrisa y nuestro pueblo hoy volvió a levantar su mirada al futuro, a pesar de un liderazgo político, repito, que está al frente, que debió haberse constituido como una alternativa, que repito, 10 años después, 20 años después, no tiene nada ni bueno ni nuevo que ofrecerle a los venezolanos. Y es por eso porque hoy todos los estudios de opinión hablan que de cara al año 2024 se sigue manteniendo una esperanza en Nicolás Maduro. Y es un elemento interesante. Ahora, ¿cuál es el reto y desafío? Es que la Venezuela no solamente se construye con el chavismo. Debemos hacer un esfuerzo precisamente por generar condiciones de más confianza, de reencuentro, de diálogo, de reconocer al otro, de reconocer los errores que hayamos podido cometer, de corregirlos de cara al futuro. Creo que ese es el reto y desafío, sobre todo los que aún seguimos pregonando ser parte de las nuevas promociones. Creo que tenemos una altísima responsabilidad, seguir trabajando en el tema económico, acompañando al presidente en las decisiones que está tomando, vigilar, generar condiciones, por ejemplo, para un diálogo con el sector privado como el que se está teniendo con Fedecámaras o Fedenaga. De 20 años después. El sector privado lo está reconociendo. Sí, vale, y eso es un elemento importante. O sea, nos seguimos concentrando en las cosas negativas o hacemos de las cosas positivas un punto, no de llegada, sino un punto de partida para construir soluciones. Creo que eso es lo que amerita el pueblo venezolano y son las expectativas que hoy tiene el pueblo sobre la política. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta visita. Hasta pronto. Dale, Eduardo, gracias a ti. Ricardo Sánchez, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia, Salud, Tecnología e Innovación. Y en esta comisión sigues, en la Comisión Especial para la Liberación de Patentes y Tratamientos contra la COVID. Sí, es una responsabilidad que nos da nuestra Junta Directiva y nos mantenemos. Bueno, hasta pronto. Amigos, regresaremos.